Ok, de nuevo, muy buen día. Vamos a dar inicio con este seminario que se llama Aguinaldo. Pues en este seminario vamos a ver precisamente cuándo surge el aguinaldo, algunas preguntas frecuentes que todo el mundo se hace justamente a principios del mes de diciembre. Si te toca jugar el papel de empleado o si te toca jugar el papel de empleador. Algunas, pues es me toca el aguinaldo, cuándo se paga. Si soy un empleado eventual, me corresponde aguinaldo. Si sufro alguna incapacidad por riesgo de trabajo, me toca aguinaldo. Si estoy en periodo de incapacidad por maternidad, me toca aguinaldo. Si tengo permiso de paternidad, me toca aguinaldo. ¿Qué pasa si como empleador no pago en tiempo el aguinaldo? Em, y algunas otras que estaremos pues despejando justamente en este seminario. Adelante, José Luis. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos, pues empezamos. Siguiente slide, por favor. Mm, Creo que te pasaste uno, ¿no? Ya está, listo. Ok. Bueno, pues básicamente el aguinaldo surge a partir de la Ley Federal del Trabajo del 70. Anteriormente, los patrones sí daban esta prestación, pero de forma voluntaria. Era un dinero que aportaban a sus empleados por la época navideña, pero después ya esto se estableció en la ley y se volvió de forma obligatoria. Justamente es para hacer frente a estos gastos por la temporada navideña. Y pues bueno, se estableció en ley y se denominó aguinaldo. Ahora, en la legislación laboral, en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. O sea, es el límite menor que puede percibir un trabajador. Eh, los que no hayan cumplido el año de servicio, independientemente de que se encuentren laborando o no, en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague una parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran laborado, cualquiera que fuera este. Esto es, si durante el año nos tocan 15 días de aguinaldo, estos 15 días, perdón, los dividimos entre 365 días que tiene el año y se determina una proporción por día. Ahora, para calcular los días que corresponde a una parte proporcional que se haya laborado, tendríamos que tomar o considerar la fecha de ingreso del trabajador contra el último día del ejercicio, que sería 31 de diciembre, y así hacemos el cálculo de cuántos días ha elaborado. Lo multiplicamos por la proporción de días de aguinaldo y obtenemos el equivalente a los días proporcionales. Esto pues se multiplica por el salario diario que el empleado tenga a la fecha en que se va a realizar la liquidación del aguinaldo. Ah, bueno, ¿cómo se calcula el aguinaldo? Justamente es lo que acabo de mencionar. La prestación mínima son 15 días de salario, siempre que hubiese trabajado el año completo el trabajador. Y si fuese menor el tiempo trabajado, pues este pago se hace de forma proporcional a los días laborados. Algunos patrones en el contrato laboral establecen pagar una prestación superior a lo que marca la ley. O sea, puede ser que, por ejemplo, en el caso de GIA, la contratación de sus empleados está establecido que
los días, el total de días que se paga son 30 días, o sea, está por encima de lo que marca la ley. ¿Cómo se calcula el aguinaldo? Sabemos que la gratificación, que es una gratificación anual que otorga el patrón. Lo mínimo, pues son 15 días de salario por año, siempre que se haya laborado todo el ejercicio. Y aquí, por ejemplo, eh, ¿qué días no se computan para la determinación del aguinaldo? Los días que, por ejemplo, un trabajador falta a su trabajo o tiene una incapacidad por enfermedad general o hay empleados que dicen, pues renuncian voluntariamente a la mitad del ejercicio en junio, ¿no? Y en julio dicen, ay, no, que dijo mi mamá que siempre no, y regresan a trabajar a mitad de julio o a mitad de agosto. Entonces, esos días que no estuvieron laborando dentro de la empresa no son computables para el cálculo del aguinaldo, se descuentan. Ahora, para la ley del ISR, hay conceptos que graban para determinar este impuesto y otros conceptos que están exentos. En el caso del aguinaldo, hay una parte que está exenta. La ley del ISR marca en su artículo 93 en la fracción 14 que la gratificación que reciben los trabajadores está exenta hasta el equivalente de 30 días. La ley menciona salario mínimo, pero en la práctica son UMAS. Todo lo que se refiere a salarios mínimos son UMAS. Entonces es hasta 30 UMAS, lo que equivale a un monto de 2.886.60. Esta exención es de forma general. No importa que el empleado perciba solo una parte proporcional del aguinaldo. Siempre que el monto que perciba el trabajador ascienda a 2.886.60, solo 2.886.60 van a ser exentos. La diferencia es gravada. Si el importe es menor, entonces es totalmente exento el aguinaldo. Em, el reglamento de la ley del ISR indica que para los casos en que la gratificación sea inferior al monto equivalente a las 30 UMAS, no se pagará el impuesto hasta por el monto de la gratificación. Era lo que les mencionaba. Si, por ejemplo, tú percibes de aguinaldo 900 pesos, pues esos 900 pesos van a estar exentos porque es menor a el monto de las 30 UMAS, que es 2.886.60. Y dicen, la exención al aguinaldo debe considerarse de forma total, aun cuando el trabajador no haya laborado el año completo y solamente tenga derecho a un aguinaldo proporcional. Era igual lo mismo que mencioné al principio, que si por ejemplo, un trabajador entró en julio y estamos calculando una parte proporcional del aguinaldo a 31 de diciembre, y ese monto es menor a las 30 UMAS, menor a 2.886, pues o mayor a 2.886, se exenta el importe completo de las 30 UMAS, 2.886.60. Por ejemplo, si el monto calculado son 3.000, exentamos 2.886 y la diferencia es grabada. No sé si hasta aquí esté todo claro o tengan alguna duda al respecto. Mm, 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 mm. No veo que nadie escriba en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, ¿eso quiere decir que puedo continuar? Ok.
Bien, gracias, Francisco. ¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo? Pues todos los trabajadores, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, entre otros. Dicha prestación laboral también aplica para los comisionistas, los agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes. Estos últimos son los que perciben un salario variable. Por ejemplo, un vendedor, pues a lo mejor su ingreso depende de una comisión que es determinada conforme a las ventas que realice durante el mes. Eh, y así los de seguros o vendedores. Entonces, todo esto pues está dentro de la Ley Federal del Trabajo. Aquí menciona que, por ejemplo, todos estos tipos de trabajadores, ya sean de base, de tiempo determinado o eventuales, todos tienen derecho al pago de aguinaldo de forma proporcional, puesto que la Ley Federal del Trabajo no excluye a nadie o por lo menos no hace diferencia entre uno y otro. Eh, ¿Tiene derecho a recibir aguinaldo los trabajadores eventuales? Efectivamente, un trabajador eventual, pues obviamente tiene un contrato por cierto tiempo, pero finalmente se tiene que pagar parte proporcional a ese tiempo laborado. Esto, pues como les mencioné, no hace la distinción la Ley Federal del Trabajo, no excluye a los trabajadores eventuales. ¿Se paga aguinaldo a los trabajadores contratados por honorarios? Pues en teoría, si un trabajador es contratado por honorarios, esto quiere decir que presta un servicio de forma independiente, que no existe una relación subordinada, que no recibe indicaciones por parte de un patrón, ni tampoco cumple con la jornada máxima legal de 8 horas laboradas. Entonces, es independiente y por tanto no estás obligado al pago de aguinaldo, excepto se cumplan las condiciones que acabo de mencionar, que exista una relación de forma subordinada, que preste sus servicios de forma permanente a un patrón y que esté obligado a cumplir un horario laboral de 8 horas, las máximas por ley, y que reciba indicaciones de un superior inmediato o de un patrón, y además que solo preste el trabajo a una empresa o en un lugar fijo dentro de la empresa o establecimiento. Aquí vienen otras preguntas frecuentes sobre el aguinaldo. La principal, ¿cuándo se debe pagar el aguinaldo? Pues esta prestación se paga antes del 20 de diciembre. Por ejemplo, si, como aquí se ve en el calendario, si el 20 de diciembre cae sábado y tus días laborales solo son de lunes a viernes, entonces se tendrá que pagar antes. Y bueno, de hecho, se tiene que pagar antes porque la ley especifica que se debe pagar antes del 20 de diciembre. Entonces, en este sentido, el día 19, viernes 19, se tendría que estar liquidando esta prestación. Dice, en el caso de las madres trabajadoras, pueden descontarles parte de su aguinaldo por haber estado de incapacidad por maternidad pre y postnatal. Pues no, para estos casos, la ley menciona que las trabajadoras que están en incapacidad por maternidad deben de ser contabilizados estos días, los días de incapacidad, para la determinación del monto de aguinaldo que deba percibir esta trabajadora o trabajadoras. Deben contar como días trabajados para el cálculo del aguinaldo.
La siguiente pregunta dice, ¿tienen derecho a recibir aguinaldo completo aquellos trabajadores que sufrieron un accidente de trabajo? Pues la ley nos dice que sí, que estos días que sufre o que está de incapacidad un trabajador a causa de un accidente de trabajo, deben de computarse para el cálculo del aguinaldo, ya que se considera que esos trabajadores están en servicio activo y durante toda la incapacidad temporal y por tanto pues tienen derecho a recibir su aguinaldo de forma completa, ya sea por parte de la empresa o de las instituciones de seguridad social, pero en este sentido pues es por parte de la empresa. En la siguiente pregunta dice, ¿tienen derecho a recibir aguinaldo a aquellos trabajadores que solicitaron el permiso de paternidad? Pues efectivamente, básicamente aplica lo mismo que para las madres que están en incapacidad por maternidad. Estos días son computables para la determinación del aguinaldo porque pues se considera como tiempo efectivamente elaborado y por tanto pues estos trabajadores sí tienen derecho a recibir su aguinaldo de forma completa. ¿Y qué pasa al fallecer un trabajador? ¿Tiene derecho sus beneficiarios a recibir el pago del aguinaldo? En estricto sentido, sí, los beneficiarios podrán solicitar el pago del aguinaldo, pero debe existir un pliego testamentario en la empresa. Esto quiere decir que mediante este formato se designan a los beneficiarios. Si no se cuenta con este documento, se deberá realizar un juicio de designación de beneficiarios ante la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje, que ahora son tribunales, y de esta forma se debe de cubrir el pago del aguinaldo. ¿Puedo renunciar al pago del aguinaldo? Pues no, este beneficio es irrenunciable. El aguinaldo es, bueno, no pueden renunciar los trabajadores independientemente de las demás prestaciones. Y el patrón en ningún caso puede argumentar que tiene dificultades económicas para liquidar esta prestación, eh, o reducir su importe. ¿Se puede descontar parte del aguinaldo? Pues no, salvo que un trabajador tenga alguna pensión alimenticia y obviamente pues en el oficio de la pensión alimenticia debe especificar sobre qué percepciones debe aplicar el porcentaje de la misma. Pero pues no se puede descontar ningún otro concepto a menos que sea pensión alimenticia. ¿Qué plazo tiene un trabajador para reclamar el pago del aguinaldo? Pues como la ley menciona, este pago debe de realizarse a más tardar antes del 20 de diciembre, pero si el patrón, por alguna razón no tiene el liquidez o algo así, y paga posterior al 20 de diciembre, el trabajador tiene un año a partir de esa fecha, del 20 de diciembre, para exigir esta prestación, para exigir que se le pague de forma completa. Pero además, el patrón, si en caso de que no pague el aguinaldo o lo pague de forma tardía, ya se considera como que el patrón está incumpliendo lo que marca la legislación y entonces se hace acreedor a una multa que va desde las 50 UMAS a las 500 UMAS. Ahorita en pesos, esto equivale, las 50 UMAS equivale a 4,811 y las 500 UMAS equivale a 48,110. Un segundito, por favor.
¿Alguien tiene dudas, comentarios al respecto? Mm, A ver, por aquí tenemos. Aquí hay una pregunta de Miguel Vázquez. Si el representante legal labora para la empresa, ¿también se le paga aguinaldo en términos de la Ley Federal del Trabajo? Pues todos los trabajadores que estén dentro de la plantilla o que estén asegurados en el registro patronal eh, tienen derecho a esta prestación. Es de forma general. Cuando se elabora en dos trabajos, solo se calcula la parte exenta en base proporcional a los meses que trabajó en cada uno de ellos. En estricto sentido, el aguinaldo, cuando se determina un finiquito, el aguinaldo, ahí exentamos las 30 UMAS que marca la ley, pero si en adelante, después de tu fecha de baja con este patrón, te contrata otro patrón, ese patrón tiene derecho a exentar también las 30 UMAS. Sin embargo, a ti como empleador te estaría afectando porque cuando hagas la determinación de tu declaración anual, como te exentó 30 UMAS un trabajador y luego 30 UMAS otro trabajador, digo, un empleador y luego 30 UMAS otro empleador, cuando determines tu declaración anual, a ti sí se te considera solamente 30 UMAS para exentar este ISR. Y pues el cálculo del ISR anual se elevaría un poquito y estarías a lo mejor en este sentido teniendo un ISR a cargo. ¿Con esto contesto tu pregunta, Catalina? No veo, no veo Ya nos respuesta de contestó en Catalina. el chat. Nos dice que sí. Ok, perfecto. Pues continuamos con el siguiente slide. Trabajadores al servicio del Estado. Eh, bueno, estos trabajadores tienen hablando de aguinaldo, la cantidad mínima para ellos es de 40 días de salario, sin deducción alguna. Para aquellos trabajadores que hayan cumplido un año de servicios prestados, obviamente, igual aplica para ellos que si laboran una proporción del año, pues este aguinaldo se calcula de forma proporcional. Eh, pues ahora sí, si ya no existe alguna otra pregunta, entonces cedo la palabra a mi compañero José Luis Bravo, perdón, quien estará explicando el caso práctico sobre el aguinaldo. Adelante, José Luis. Sí, muchas gracias. Nada más. Apóyenme comentándome si ven mi. Sí, ¿Sí? se ve claro el Excel del Ok, cálculo del aguinaldo. perfecto, perfecto, gracias. Pues aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se realizaría el cálculo del aguinaldo. Sabemos que tenemos dos opciones para calcular el aguinaldo. El artículo 96 de la ley del ISR, que se contempla los pagos de manera mensual, y tenemos el artículo 174 del reglamento. ¿Qué nos dice el artículo 174 del reglamento? Esto va solamente para pagos ocasionales, llámese PTU, llámese aguinaldo, que solamente se van a considerar una sola vez por año. En este caso, pues, lo estamos haciendo de manera por artículo 174 del reglamento. Aquí tenemos nuestro total de aguinaldo. Aquí tenemos un ejemplo de un empleado con pensión alimenticia que entraría en descuento.
Y aquí nos vamos a las fracciones del reglamento. Sabemos que nuestro importe de aguinaldo a considerar, vámonos con el primer ejemplo, es de 6,391.50. Tenemos un aguinaldo exento por 2,886 y un importe grabado. ¿Qué es lo que nos dice la fracción 1 del reglamento? El aguinaldo grabado entre 365 días por 30,4 y esa va a ser nuestra proporción o nuestro factor. Después, la fracción 2 del resultado anterior más un ingreso ordinario mensual y aplicar la tarifa del artículo 96 de la ley del ISR. ¿Qué es lo que quiere decir? Nuestro resultado más un ingreso mensual ordinario y ya tenemos nuestro ingreso grabado en la fracción 2. Después de eso, la fracción 3 nos dice el resultado de la fracción 2 menos el impuesto que corresponde al ingreso ordinario sin considerar las demás remuneraciones. Y aquí ya tenemos nuestro impuesto de acuerdo a la fracción 3. La fracción 4 nos dice, el impuesto a retener será el que resulte de las remuneraciones sin deducción alguna de la fracción 5. ¿Qué es la fracción 5? Dice, la diferencia de impuestos. La tasa se calcula dividiendo el impuesto que se determine en la fracción 3 entre la cantidad que resulte conforme a la fracción 1. Aquí está el resultado de la fracción 1 y el de la fracción 3. Y ese resultado se multiplica por 100 para sacar el porcentaje. Y entonces nos quedamos con nuestro impuesto grabado y la tasa de retención conforme a todo este proceso del reglamento. Y si se dan cuenta, pues aquí vamos a tener pequeñas variaciones para hacer el cálculo de cada uno de nuestros colaboradores y aquí se da el impuesto a retener a todos y cada uno de nuestros trabajadores. Aquí es muy importante, les ponía yo el ejemplo de el colaborador que tiene pensión alimenticia. Son 2,800, su total de aguinaldo son 2,800, pero la pensión alimenticia se va a descontar y esta se pasa directamente al beneficiario de esta pensión, su retención, y entonces aquí quedaría ya su aguinaldo neto. Obvio, sabemos que el cálculo se va a realizar sobre los 14,000 y lo que se va a pasar de pensión, eso pues ya lleva incluido el descuento de ISR. Y aquí tenemos otro ejemplo del último colaborador que dice, trabajó menos días por X o Y circunstancias. De hecho, aquí tenemos días laborados. Como referencia tenemos que este colaborador entró el 17 de octubre del 2022 y solamente tiene 76 días de beneficio de aguinaldo. Bueno, 76 días trabajados y va a ser la parte proporcional. Esta parte proporcional queda exenta. Recuerden que el aguinaldo exento, sea por el año, por el ejercicio completo o por la parte fraccionada, el aguinaldo exento van a ser las 30 UMAS y de acuerdo a las 30 UMAS, pues esta cantidad es menor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aquí no va a tener ningún tipo de retención alguna. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Aquí se están considerando prácticamente todas las fracciones a considerar para el cálculo de este aguinaldo. Es un ejercicio práctico, muy sencillo. Se debe de considerar todos los días laborados. En caso de tener incapacidades por enfermedad general o ausentismos de manera particular, esos son los días que sí se van a considerar como descuento. Recordemos lo que nos comentó Diana. Si los trabajadores tienen incapacidad por maternidad,
incapacidad por riesgo de trabajo, permiso de paternidad, estas, estas inasistencias, llamémoslo así, sí son computables para el cálculo del aguinaldo. Pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Este ejercicio es muy sencillo, muy práctico. Si tienen alguna duda sobre cómo se calcula las fracciones 1 a la 5 del reglamento, también es muy importante decirles que si se realiza la aplicación del cálculo del artículo 96 de manera común, llamémoslo así, también Directo. está aplicado de manera correcta. No tenemos ningún problema en calcularlo por el procedimiento que nos maneja el artículo 96 o las 5 fracciones del 174 del reglamento. Aquí al final de cuentas pues vamos a llegar a un importe anual y una retención de ISR de manera anual. Y el resultado de esto, pues ya vamos a aplicar las tarifas de manera anual. Obviamente, aquí sí tenemos que considerar las partes exentas y las partes grabadas que tienen cada uno de nuestros conceptos. En este caso, lo que nos impacta, pues, es el aguinaldo exento. Es lo que podríamos deducir del total de nuestros ingresos en la declaración anual. Aquí hay una pregunta de Catalina, que si vamos a poder proporcionar este Excel que está viendo en el caso práctico. Pues mira, Catalina, para, para poderte proporcionar este Excel, lo podemos hacer, pero solamente en valores, porque básicamente es como nuestro papel de trabajo que utilizamos internamente y no es propiedad de nosotros, es de propiedad de GIA. Entonces no Exacto. podemos compartir este papel de trabajo. Sí, o se lo podemos compartir en PDF, digo, nada más para que tenga en consideración todo lo que impacta en las fracciones 1, 2, 3, 4 y 5. De hecho, si te detienes, Catalina, a leer el reglamento, es muy fácil, es muy básico, pero pues yo creo que en valores o en PDF te sirve para poder realizar los, los procedimientos que necesites identificar. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario, compañeros, que tengan? Tenemos- Ok, dice que sí. Se lo compartimos. Ok, Catalina, te lo compartimos en un momento por correo, el, el formatito. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que tengan? Eh, pues entonces ya no veo más comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Y pues ya nada más nos quedaría agradecerles por la participación en este seminario, por su atención y solo estaríamos pues deteniendo aquí a nuestros compañeros de GIA para realizar la lista de asistencia, y pues con esto estaríamos dando por finalizado nuestro seminario. De todos modos, pues en anteriores seminarios hemos proporcionado nuestro correo electrónico. Si puedes, por favor, compartir por aquí, José Luis, para cualquier duda que tengan en adelante, pues nosotros podemos atenderles por este medio, por el correo electrónico. Ahora, este,
Yo ya tomé la lista de asistencia. Listo, pues muchas gracias. Que tengan bonito día. Gracias, José Luis. De nada, Diana. Igualmente, por aquí les estoy dejando ya los correos, Sí, por si tienen alguna pregunta o alguna duda adicional, pues que nos las hagan saber. listo. Muchísimas gracias. Ahora sí, podemos dejar este seminario. Perfecto, pues muchas gracias. Hasta luego.